buenos días, amables oyentes de Radio Renacer España y todos aquellos que escuchan este devocional a través de nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos a este tiempo. Buenos días, Señor, un espacio que apartamos cada mañana para meditar en la palabra del Señor y recibir de parte del Padre enseñanzas, mandamientos, promesas, esas instrucciones que vienen de parte del Señor para que nuestras vidas cada día sean mejores y podamos estar más y más ajustados a su verdad, a ese propósito eterno que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Yo le animo a compartir este link con otras personas en sus redes sociales, en sus estados. Vamos a compartir esta palabra para que llegue a través de estas tecnologías a personas que incluso usted y yo no conocemos, lugares que no podremos visitar, pero que el Señor sí conoce los corazones y lo puede hacer llegar hasta lo último de la tierra. Los que están en YouTube, yo les animo, si no lo han hecho, suscríbase al canal, dele me gusta a este audio, porque entre más me gusta tenga un audio, la plataforma más se lo podrá recomendar a otras personas que busquen contenidos similares, y active la campanita para que cuando estemos subiendo nuevo material o emitiendo en directo, pues usted sea avisado y pueda conectarse. Estamos en este tiempo estudiando el libro del profeta Isaías y venimos en un tiempo de revelación, de conocimiento, un llamado de parte de Dios a volvernos a Él con todo nuestro corazón. Hemos visto las profecías de las naciones, hemos visto lo que le espera a los pueblos, pero también en medio de cada palabra el Señor trae esa promesa de restauración de su pueblo. Nos habla de ese remanente escogido, esos que permanecen a pesar de todas las cosas en la verdad del Señor y por lo tanto son guardados en gran manera. Hoy vamos a meditar en el capítulo 28 de este hermoso libro de Isaías, y este libro, este capítulo está dividido en dos partes. Del 1 al 13 encontramos la profecía de la cautividad de Asiria en Efraín. Efraín es Israel, las 10 tribus del norte. Y a partir del versículo 14 vemos cómo esa experiencia de Efraín es una advertencia para Judá. Esto es como los que venimos de familias donde hay varios hermanos, que cuando mi mamá comenzaba a reñir, a corregir a alguno, todos salíamos corriendo a tender la cama, a arreglar los zapatos, a doblar la ropa, porque mamá estaba dando disciplina y entonces teníamos que ponernos bien para que no viniera contra nosotros, ¿verdad? Esa disciplina por el ejemplo. Disciplinaban a uno y de ahí para adelante los demás se portaban bien. Pues algo así eh, podemos ver en el capítulo de hoy entre Efraín y Judá, entre Israel y Judá, con la diferencia que vamos a ver más adelante, que este escarmiento de Efraín no le sirvió de mucho a Judá, y también viene para ellos su tajada, como se dice. Comienza diciendo la bendita palabra del Señor en el versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta
erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Esta primera parte, como les decía, nos está hablando de la profecía de la caída de Israel en manos del imperio asirio, las 10 tribus del norte. Y aquí nos comienza diciendo, nos habla de una corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Una corona es un artefacto, es un objeto que representa gloria. Los reyes usaban sus coronas para demostrar su poder. Normalmente esas coronas eran de oro y llenas de piedras preciosas, y entre más grande la corona, pues como más ostentoso, ¿no? Y más poder reflejaba ese rey. Israel eh, era una tierra fértil, o es una tierra fértil. Un pueblo muy bendecido. Dios cumplió la promesa y Dios bendijo a su pueblo. Las llanuras de Israel en el norte, campos totalmente fértiles, ese valle de Jezreel, allí encontramos las laderas del monte Hermón. Eso es un lugar bastante productivo, y aparte de todo lo que producía la tierra, hermoso en su parecer. Esa tierra es preciosa y, y era la corona, ¿no? Era lo que había de mostrar. Era un pueblo prosperado en gran manera, la gente vivía muy bien, la gente tenía abundancia. Eh, ¿Qué pasó con estas personas de estas 10 tribus? Dice aquí la palabra de Dios. Eh, He aquí Jehová tiene, dice, perdón, en el versículo 1, la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Esta gente se acomodó tanto a sus riquezas, estaban tan fascinados con la provisión, con la abundancia, con la gloria, con el reconocimiento, que se quedaron con eso y empezaron a vivir de los placeres, y empezaron a vivir ese refrán de que comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Y se fueron olvidando de lo que Dios había establecido para ellos. Esa bendición vino de parte de Dios. Esa tierra tan fructífera fue la tierra que Dios le dio por reposo y descanso a su pueblo. Y el Señor se los dijo antes de que entraran: mire, esa tierra fluye leche y miel, esa tierra está llena de aguas, donde hay agua hay fertilidad, esa tierra tiene riqueza, esa tierra es abundante. Vayan y disfrútela, pero no se les olvide quién los llevó allá. No se olviden que fui yo el que lo hizo, que nada llegó por su propio esfuerzo, porque cuando se olviden de mí, va a haber otra cosa, va a venir otra situación. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo no hizo caso, y el pueblo se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, y dice la Biblia que andaban ebrios, ebrios del vino, literalmente, físicamente hablando. Vivían ebrios, borrachos de los placeres. Aquí habla de las mesas donde solamente había, uy, que da hasta fastidio leerlo, ¿verdad? En el versículo 8
Toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Aquí habla que incluso esta decadencia llegó a los sacerdotes y a los profetas en el versículo 7, pero también estos erraron con el vino, con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Vino una decadencia terrible en la nación de Israel. Lo único que les importaba era el placer. Lo único que les importaba era disfrutar de las riquezas y de toda la abundancia que ellos tenían. Y se levantaron otros dioses y adoraron a los dioses de los cananeos, cayeron en el pecado de la idolatría. Eso los llevó a una decadencia moral, a una decadencia sexual. Pasaron sus hijos por fuego ofreciéndoselos a los demonios. Mejor dicho, el pueblo se corrompió, tremendamente se corrompió. Y el Señor tiene que levantar este profeta para venir a hablarles. Hacían cosas, por ejemplo, nosotros sabemos que en la ley está establecido que los primeros frutos de las cosechas eran para consagrárselos al Señor. Sabemos que la cebada que se recolecta en este tiempo, estamos en el mes de la cebada, el mes de Aviv, es el mes de la cebada cuando comienza a dar su fruto. Ese primer fruto de ese cereal que era como el que comían los pobres, no el más barato, había que hacerle una ofrenda de la gavilla al Señor. Pero cuando llega el verano, que vienen los frutos en gran manera y entre ellos está el trigo, ese primer fruto era para consagrárselo al Señor. La orden era: lo primero que salga, recójalo y llévelo al templo, y lo demás coseche, venda, consuma, déjale una porción a los pobres, o sea, disfrute la abundancia. Pero ¿qué dice aquí en el versículo 4? Será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. O sea, pasaron por encima todo. Se pasaron toda la ley, como dicen aquí en España, por el forro. Se olvidaron de que esos primeros frutos le pertenecían al Señor. ¿Y qué dice el Señor? Pues yo voy a acabar con todo eso. Les he levantado un adversario. Les he levantado un fuerte y poderoso, dice en el versículo 2, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Y ese era Senaquerib, el rey de Asiria. Ya estaba decretado. Dios iba a permitir que Asiria viniera y tomara a Israel, algo que hacía el imperio asirio, que es muy fuerte, y por eso esas 10 tribus quedaron dispersas por toda la tierra. Es que los asirios vinieron, tomaron a las gentes y se las llevaron a otros territorios, y a la tierra de Israel trajeron gente de otros territorios. Entonces la gente que vino a habitar en Israel ya no eran israelitas, eran esclavos del imperio asirio, pero de otras tierras, con otras costumbres, con otra forma de vida. Y este pueblo de Israel, estas 10 tribus, fueron tomadas por los asirios, arrancadas de su tierra y fueron llevadas a los lugares donde el reino asirio, el imperio asirio, tenía su dominio, y por eso esas 10 tribus quedaron esparcidas sobre toda la tierra. Por eso nosotros encontramos judíos chinos, judíos polacos, judíos argentinos, judíos etíopes, hay judíos africanos, judíos de diferentes pero así, nacionalidades, ¿no? Son judíos por herencia, son judíos por raza, pero que vienen de otros contextos, y muchos de ellos hasta reniegan de ser judíos porque se identifican con ese país donde han vivido durante generaciones y toda esta historia. Eh, la palabra de Dios se cumple y dice: ¿a quién se le va a enseñar? Porque como hace alusión a los sacerdotes, hace alusión a los profetas, que eran los encargados de traer la palabra,
y mantener al pueblo metido dentro de esa conducta, ¿no? Dentro de la fe, dentro de la verdad. Esa es la responsabilidad de los sacerdotes y los profetas. Pero estos también se llenaron de orgullo, de soberbia y a la venga, vamos a beber y a pasarla rico y a pasarla sabroso. Y eso lo vemos tristemente en la iglesia de hoy. Eso lo vemos en los religiosos de hoy. Hoy nos encontramos con, digo entre comillas, pastores, porque eso no pastorean a nadie, que andan en jet privado y tienen limusinas y tienen, ¿cómo se dice? Esos que van vestidos de negro, guardaespaldas, y viven en unas mansiones espectaculares y son los grandes reconocidos dentro del mundo evangélico como los apóstoles, y cuando el apóstol llega, todo el mundo agacha la cabeza, al apóstol no se le puede mirar a la cara, al apóstol no se le puede ni hablar. Eso que vemos hoy en día, tristemente y con dolor, sucedía en ese tiempo. Y esa situación hizo que la ira de Dios viniera y ese pueblo fuera arrasado. Y dice, ¿a quién se le va a enseñar ciencia en el versículo 9? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque claro, los otros ya se las sabían todas. Y una cosa que usted y yo debemos cuidar en nuestro corazón, amados hijos de Dios, es no caer en esa soberbia, decir, es que yo ya me lo sé todo, es que como yo estoy en un lugar de liderazgo en la iglesia, yo ya me lo sé y yo no necesito que nadie me enseñe. Cuidado con eso. Esa soberbia es diabólica, viene del infierno. Todos nosotros necesitamos estar bajo enseñanza y bajo supervisión. Por eso en las iglesias se debe establecer, y lo vemos en la Biblia de los tiempos de Moisés, un consejo de ancianos donde se supervisa, donde se cuida la vida de los pastores y de los siervos. Por eso no puede haber uno que mande a todo el mundo. Aquí no se trata de que haya un cacique que manda a todos los indios. La Biblia nos enseña cómo se debe dirigir la iglesia al Señor. Y es un consejo de hombres, sobre todo varones, aunque también hay mujeres. Estamos, y el Señor nos da esa gracia de oración, de testimonio, de conocimiento de las escrituras para velar y cuidar que la palabra que se dé sea palabra limpia, palabra sana, y que todos estemos bajo supervisión y bajo cuidado, y que estemos rindiendo cuentas de lo que nosotros estamos haciendo. Porque mire, esto lo hemos vivido nosotros en nuestra experiencia personal. El que no rinde cuentas y el que se enseñorea de la casa de Dios, es que los ministerios son del Señor, la iglesia es del Señor, Él es el que la sustenta, el Señor fue el que murió y es el que prepara esa novia, el Señor es el que obra en nosotros, le pertenecemos al Señor. Y cuando se levantan hombres entontecidos por el vino del orgullo, por la sidra de las riquezas, por los placeres de la vida, terminan maltratando al pueblo, terminan enseñando cualquier cosa y hacen extraviar a las almas. Pero lo más tenaz de todo es que despiertan la ira de Dios. Porque si algo cuida y ama al Señor son sus ovejas, es su pueblo. Y por eso dice aquí en el versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. O sea, con cuánto cuidado, dice el Señor, se les va a enseñar, se les va a decir, y ya no se les va a poder hablar como antes, con esa libertad y traer todo lo que yo tenía para darles, porque no van a poder entender. Dice, como en lengua de tartamudos. Entenderle a una persona que tiene este problema en su hablar es muy difícil. Es muy difícil entenderle a un tartamudo. Y para un tartamudo es muy difícil expresarse, porque su mente tiene armado todo el discurso, pero su lengua no despega, no lo da, les genera una ansiedad tremenda. Y es muy difícil recibir enseñanza en esa manera. Y habla de una lengua extraña, un lenguaje que no se entiende. ¿Cómo vamos a recibir la enseñanza? Esta era la profecía de lo que vendría sobre Efraín, sobre Israel, y esto fue cumplido.
Esto fue cumplido, fueron esparcidos. Sennacherib vino y arrasó con todo. Y hasta hoy apenas están empezando a regresar. Se está cumpliendo la profecía de que todos estos desterrados regresarán al Monte Santo. Nos dio la promesa en el capítulo anterior, en el capítulo 27. Pero ¿cuántos siglos han pasado de destierro y de desolación? Ahora, a partir del versículo 14, vemos cómo esto se refleja en Judá, las dos tribus que quedaron en el sur. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Qué le está diciendo el Señor a través del profeta Judá? Abran los ojos ustedes, que lo que le ha pasado a Efraín les sirva a ustedes de escarmiento, porque andan por el mismo camino, porque se están dejando llevar por la misma situación, por la soberbia, por el orgullo, por los placeres. Su corazón se jacta de la abundancia que yo mismo les he dado en todo aspecto. Y si no se corrigen y si no escuchan, para ustedes también vendrá. Y aquí les habla de una cosa muy fuerte. Es que ellos, ¿se acuerdan que capítulos atrás el Señor nos habló de lo que vendría sobre Egipto? ¿Qué dijeron los de Judá? Hicieron pacto con Egipto. Cuando aquí habla de la muerte y pacto con el Seol, esto está hablando de Egipto. Esas diosas y esos animales que ellos adoraban, los dioses de la muerte. Los egipcios adoraban la muerte. De hecho, enterraban a sus faraones con una cantidad de cosas porque eran sus creencias. Y llegó un momento que Judá, en lugar de poner su confianza y su esperanza en el Señor, al final se fueron a poner su confianza en Egipto. Y por eso viene esta palabra. Y si ustedes creen que ahí van a estar protegidos y guardados, no, señores, porque cuando llegue el momento del juicio, a ustedes no va a haber quien los salve. Cuando llegue ese turbión, cuando lleguen esas aguas que van a derribar esa mentira, que van a derribar ese granizo, ustedes no van a tener para dónde esconderse.
Ustedes no van a tener a dónde correr. Y aquí nos da una promesa del Mesías en el versículo 16. Y aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y la Biblia nos habla, el apóstol Pedro nos habla de que el Señor Jesús, el Mesías, Yeshua, era esa piedra de tropiezo, pero esa piedra de fundamento estable. Y el que está puesto sobre esa roca no será conmovido, pero muchos tropezarán contra esa roca. Muchos tropezarán. Es como cuando usted va toda y no ve la piedra y se da en los dedos. Eso me ha pasado a mí cuando era niña, porque era muy loca andando por ahí, era como un potrico desenvainado. Y esos golpetazos en los dedos con esas rocas, pues eso es el Señor Jesús. Para muchos, muchos tropiezan en Él. Pero gracias sean dadas a Dios que usted y yo hemos podido no encontrar un tropiezo, sino ese lugar de reposo y ese alivio y esa salvación para nuestras almas. Tomemos en cuenta estas palabras. Tomemos en cuenta estas profecías y traigamos a nuestra vida, a nuestro corazón, lo que nos corresponde en este tiempo. Aquí nos habla de un hombre que sale a sembrar al final del capítulo. Hay una advertencia en el versículo 22. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Y para ninguno de nosotros es un secreto lo que está pasando en este momento en la tierra, lo que pasa en los gobiernos, lo que sucede a nuestro alrededor. Y hay gente que se ríe cuando vemos las noticias de lo que sale de estos ministerios. Hay gente que se ríe. Hay que ver. Esas cosas no son para reírnos. Esas cosas son para doblar las rodillas y orar y cambiar nuestro estilo de vida, porque lo que se ha soltado sobre la tierra no es para nada bueno y viene por nosotros, busca a nuestros hijos, lo mismo que pasaba en este tiempo. A Israel y a Judá les llegó un enemigo físico, vinieron a acabar con ellos, pero recordemos que cuando estudiamos las escrituras, estudiamos lo literal, comprobado por la historia, los hechos como sucedieron, pero también esto tiene una aplicación espiritual para nosotros. No se burle de las cosas que están pasando, más bien mire al Señor y trate de entender un poco la dimensión de lo que hay. Aquí habla, como les decía, de ese hombre que sale a sembrar. Dice, el que ara para sembrar, arará todo el día. Arar es preparar la tierra y eso es un trabajo. Eso es un trabajo que lo experimentamos los que le servimos a Dios en su obra, pero también lo vivimos los hombres y mujeres que tenemos hijos, a arar en el corazón de nuestros hijos para poder sembrar en ellos la buena semilla. Hay que arar, hay que mover la tierra, hay que arrancar las raíces de la maleza. Saben que el arado lo que hace es arrancar esas raíces que queden expuestas al sol para que el sol las queme y no se puedan volver a multiplicar. Dice, el que ara lo va a hacer todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Hay que preparar el terreno. Y dice que cuando ya está todo igualado en la superficie, cuando ya está preparada la tierra, entonces viene y siembra las semillas. Y cada semilla tiene una forma de sembrar diferente. Aquí nos habla del eneldo. El eneldo es una planta muy delicada. El eneldo, y les doy un secreto, cuando hagan pescado, ya para servirlo, rocíe el eneldo así por encima y llévelo a la mesa. Eso le da un aroma espectacular, pero eso es una plantica muy delicada. Lo mismo el comino. Todos conocemos el comino en grano. Eso da una espiga muy delicadita. No se puede comparar con el trigo, que da una espiga grande, un grano más fuerte, ni con la cebada. Entonces cada semilla tiene su forma de sembrarse y luego tiene su manera especial de ser recogida en el momento de la cosecha.
Y aquí está la palabra clave, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Está en el versículo 26. Cuando usted, padre y madre que me está escuchando, dice, Dios mío, yo no sé qué hacer con estos hijos. Tengo uno que va corriendo y tengo otro que hay que empujar. Tengo uno que obedece a la primera y tengo otro que ni dándole con palo. Y eso nos pasa en la iglesia. Nos llegan discípulos que reciben la palabra y van es para adelante y obedecen al Señor y tienen un corazón tan bonito, pero también nos llega una gente que de oveja no tiene nada, sino que son como cabras monteses. ¿Y qué dice el Señor? A cada uno hay que tratarle como lo necesita. Y a cada uno hay que darle de acuerdo a su necesidad. Pero ¿cómo vamos a identificar el tratamiento para cada persona? Mi Dios nos va a instruir y nos va a enseñar lo recto. Y eso no lo aprendemos viendo televisión ni pegados del móvil en el TikTok. Esa instrucción y esa enseñanza la recibimos meditando en la palabra, en nuestros tiempos de oración, haciendo nuestros estudios bíblicos, congregándonos en la iglesia con otros cristianos, buscando el consejo y la instrucción a través de nuestros pastores, de los servidores en la iglesia. Esto es un trabajo. Si nosotros queremos tener una buena siembra, para luego alcanzar una buena cosecha. Esta es la profecía que viene de parte de Dios para Israel, que fue cumplida, para Judá, que fue cumplida. A diferencia de Israel, Judá fue invadida por Babilonia y el imperio babilonio operaba de manera diferente a los asirios. Ellos solamente se llevaron a Babilonia a los príncipes, a los nobles, y dejaron en tierra de Judá a la gente pobre. Ellos no se llevaron a todo el mundo, ni tampoco les impusieron su religión, ni tampoco trajeron gente extraña a vivir en Judá. Y el pueblo pasó un tiempo de cautiverio en Babilonia, ya eso lo vamos a ver más adelante. La situación fue diferente, pero igual hubo mucho sufrimiento, pero igual hubo mucho dolor. La ciudad fue arrasada, murió mucha gente, hubo familias destruidas, eso hubo un asedio largo. La historia es fuerte de lo que pasó en Judá, pero recordemos que allí el Señor se guardó un remanente. ¿Por qué el Padre guardó un remanente en Judá? Porque de allí tenía que venir el Mesías, nuestro Salvador y Redentor, de la tribu de Judá, de la casa de David, estableciendo su trono desde allí sobre las naciones y alcanzando el cumplimiento profético desde Génesis capítulo 3, que en el Señor Jesús, en nuestro amado Redentor, serían consumadas todas las cosas, porque el Señor siempre se guardará un remanente y sus promesas siempre serán cumplidas. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por permitirnos conocer la profundidad de su palabra. Yo le invito a que allí donde usted está le dé gracias a Dios por abrir los ojos de su entendimiento y permitirle comprender en este tiempo la necesidad de permanecer en la palabra del Señor, de permanecer en el camino del Señor, de no dejar que nuestro corazón se engrose, se endurezca y nuestro corazón se desvíe con los placeres y con la banalidad de este siglo. Padre, nuestras vidas traemos hoy delante de ti, nuestros corazones rendidos a tus pies, Señor, porque entendemos que te necesitamos más que a la vida misma, oh Dios. Y tenemos que reconocer, Señor, que durante tiempo hemos estado lejos de ti, no sabíamos, no entendíamos. También hemos tenido comportamientos, Señor, como estos pueblos. Nos hemos quedado ensimismados con las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Y nuestro corazón se ha desviado, nuestro corazón se ha ido detrás. Pero Señor, hoy te damos gracias que tú nos abres los ojos y nos llamas para volver a ti, para estar sujetos a ti, Señor.
porque tarde que temprano el pecado trae consecuencias. Nuestros pecados, Señor, suben delante de ti y provocan tu ira. Porque así como tú eres un Dios de amor y de gran misericordia, tú también eres un Dios justo, eres un Dios santo, tú eres perfecto, Señor. Y tú no puedes habitar donde hay pecado y contaminación. Señor, te damos gracias por hablar a nuestros corazones en este tiempo y darnos esta promesa en el Señor Jesús. Esa piedra, ese fundamento, piedra angular, preciosa, de cimiento estable. Porque hemos sido, mi Señor, establecidos en ti, no seremos conmovidos. Tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra fortaleza. Y gracias por recordarnos y enseñarnos hoy que tú eres nuestro Dios que nos instruye y nos enseñas lo que es recto, Señor. Que mientras nuestras vidas estén conectadas contigo, Señor, nosotros podemos ser enseñados, ser instruidos, ser corregidos y tendremos esa sabiduría para educar a nuestros hijos, para cuidar de tu pueblo, Señor, para enseñar a estas naciones de la grandeza de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, pero también de tus justos juicios, Padre Santo. Gracias te damos por llamarnos al arrepentimiento. Gracias te damos por advertirnos, Señor, de las cosas que podrían llegar si nuestros corazones están lejos de ti. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a no reírnos de lo que vemos allá afuera, de la inmoralidad, de la inmundicia, de la decadencia. Que eso no sea una risa para nosotros, Señor, sino que sea un llamado al arrepentimiento, a la intercesión y a un compromiso firme, Señor, de anunciar tu palabra para que muchos vengan al arrepentimiento. En esta mañana te damos gracias por tu grande amor, Señor, y te bendecimos por tener de nosotros misericordia. A ti nos encomendamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor. Amén y amén.